Continuamos con nuestro programa para hablar de un tema que más tarde o más temprano nos afecta o nos afectará en alguna Navidad. Les hablo de la pérdida de un ser querido. Para hablarnos de ello está con nosotros la psicóloga y tanatóloga y experta en psicooncología, Nuria Ester Vega. ¿Qué tal, Nuria? Hola, Pedro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial, pero yo creo que estas fechas requieren hablar de este tema, ¿no? Sí, yo creo que es importante tocar también el tema del dolor, de la pérdida, de ese vacío que hay cuando ya no tenemos a esa persona tan querida a nuestro lado, y creo que en estas fechas tan significativas se remarca, si cabe, aún más. La pérdida de un ser pues es inherente al ser vivo y por tanto al ser humano, pero sin embargo estamos muy desinformados en este aspecto, ¿no? Sí, existe lo que se llama la tanatofobia, o sea, esa fobia social, esa fobia que tenemos, o el miedo a la muerte, a hablar de ella, aunque es parte inherente a la vida. O sea, sabemos que nacemos y al final pues vamos a terminar todos de alguna manera muriendo, pero sí que es verdad que el ser humano genera una serie de miedos a lo largo de su existencia, y entre ellos uno de vital importancia es el de la muerte. ¿Cómo podemos decir que una persona, cuando ha pasado por una pérdida, por un duelo, luego necesita algún tipo de ayuda? Porque esto también es una constante que nos ocurre en las consultas. Sí. A ver, yo siempre digo que tú necesitas ayuda cuando así lo consideres. Muchas veces te encuentras mal, no sabes por qué después de la pérdida de un ser querido, y sabes que necesitas la ayuda de alguien, no solo de esas personas que están a tu lado en tu día a día, de tu familia, de tu pareja, o incluso de esos amigos más cercanos. Necesitas la ayuda de un profesional, y la persona sí lo siente, de un tercero ajeno a toda la red de apoyo. Si lo sientes así, creo que es la hora adecuada para solicitarlo, porque es cuando tienes motivación para trabajar todo lo que es la sintomatología, los afrontamientos dentro del proceso de duelo. También es verdad que hay una serie de factores importantes y que predisponen a solicitar la ayuda, como puede ser sufrir crisis de angustia elevadas, importantes, una intensidad en el dolor, que consideres que no puedes respirar, que no puedes seguir viviendo sin esa persona, que no puedes parar a pesar de que haya pasado el tiempo, o incluso en los momentos iniciales, en los momentos de shock, como se le suele llamar. También cuando la persona, el deudo, la persona en duelo, comienza a consumir tóxicos, es decir, alcohol, a fumar más de lo que ya fumaba anteriormente, incluso drogas. Para alguna forma olvidar ese mal Sí, trago, ¿no? es una manera de negar o de evitar, ¿vale?, el fallecimiento de la persona tan querida. Es una sustitución. ¿Puedes explicar un poquito en qué consisten esas fases por las que pasamos en el duelo y más o menos cuánto pueden durar para nosotros considerar si algo se está llevando demasiado tiempo en la curación, por decirlo de alguna forma? Vale, te voy a corregir un par de cosas, ya de entrada, Pedro, ¿vale?, con tu permiso. Primero, no hay un tiempo estipulado, ¿vale? Las antiguas teorías sobre el duelo sí que hablaban de más o menos entre 2 años para estar mejor. Sí que es verdad que cada persona tiene su propio ritmo. Esto agobia mucho a aquellas personas que vienen a consulta preguntando por el proceso de duelo. Tampoco hay que curar de nada. El proceso de duelo es una manera natural que tenemos de afrontar esa pérdida, ese vacío que nos deja aquello que hemos querido tanto y que queremos tanto, porque seguimos queriendo a esa persona. Simplemente es transformar esa vinculación que antes era como más tangible, más física, en algo más etéreo, más simbólico, más desde el recuerdo. Sí, lo tenemos ahí y ahora simplemente no lo tenemos, ¿no? Sí. O sea que eso es un poco variable, pero sí es cierto que el shock inicial lo tenemos todos, ese dolor agudo. Sí, a ver, muchas personas manifiestan, lo que pasa es que depende de la persona, se manifiestan de distintas maneras esos afrontamientos, esa sintomatología. Hay personas que con el shock inicial se quedan
hieráticas, no saben expresar. Paralizados, ¿no? Paralizados, congelados, como se les suele decir, ¿vale? Y les cuesta muchísimo también el expresar incluso no solo el dolor, sino también la satisfacción o el deseo por algunas cosas. En general el deseo por la vida. Hay otras personas que por el contrario pues realizan una reacción emocional importante y suelen llorar mucho, quejarse mucho, les cuesta muchas veces levantarse de la cama, cualquier cosa, están como hipersensibles. Hay una cosa que se llama también la despersonalización o la desrealización. Es como si el mundo pasara y tú no estuvieras conectado con ese mundo. Las cosas suceden, para ti eso es irreal. No te puedes creer que la persona que ha fallecido, que tu padre, tu madre, tu pareja, tu hijo o tu hija, ya no estén a tu lado. Entonces, no te lo crees. Claro, no terminas de creértelo. Y eso pues dura un tiempo. El que necesite esa persona, sí que es verdad que al ir trabajando, no trabajando, más que trabajar, voy a corregir eso. ¿Aceptar? Eso ya es al final, ¿vale? Lo que sí es verdad que es importante acompañar. Esa es la palabra. Acompañar en presencia, en sintonía, que la persona que viene, tú como médico también lo puedes hacer y seguro que lo haces en tu consulta muy bien, el escuchar al otro, intentar comprender al otro, el ponerte en su lugar, que eso es bastante difícil, el tema de la empatía, se habla mucho de ella, pero hacerlo es muy complicado, porque tu dolor solo lo vas a entender tú, por más que me lo expliques. ¿Dar la mano? Dar la mano depende. Cuando hablo de acompañar, se puede acompañar tal como lo estamos haciendo tú y yo ahora. Yo soy mucho de tocar también, me he tenido que aprender a manejar mucho ¿Frenarte un poco? Sí, frenarme un poco. ¿Por qué? Porque es una manera de rescate y es una manera también de hacer que la otra persona, si está manifestando sus emociones, está conectado con ese momento de una manera sana, donde te lo cuenta en consulta, dentro de la terapia o en el grupo de terapia, es importante dejarle canalizar esa emoción, porque muchas veces cuando damos la mano, el otro se siente rescatado y para esa emoción, para que lo tengas en cuenta. Interesante. Claro, hay distintas técnicas que podemos ir utilizando. Sin embargo, también durante todo ese proceso se puede ver salpicado por diferentes momentos, también durante el año, ¿no? Unas fiestas, un cumpleaños de algún miembro de la familia y, por supuesto, las Navidades, que encima se relacionan todas estas cosas siempre con jolgorio, con pasarlo bien, con celebrar aspectos positivos, ¿no? Y sin embargo nosotros nos sentimos mal en ese momento. Sí, las fechas navideñas son, si cabe, todavía pues se subraya mucho más ese vacío, porque es una fecha donde nos inculcan a que todo es paz, amor, tenemos que estar en unión con la familia, con las personas que queremos, y claro, a las personas que nos falta alguien importante, eso está ahí, ese dolor y ese vacío, esa silla vacía, o incluso no solo una silla, una cuna vacía, en esta fecha se nota muchísimo más. Eso te iba a preguntar, sin duda alguna el dolor de un padre que pierda un hijo, yo creo que es más importante o más sufrido, perdón, por decirlo de alguna forma, que cualquier otra relación familiar, ¿no? A ver, independientemente de claro, la relación que se tenga. Yo creo que depende del vínculo, es decir, del vínculo, del apego que se crea entre las personas. Hay veces que tú con un hijo no tienes una vinculación tan importante como la que se espera de un padre o de una madre hacia un hijo o una hija, y hay veces que con tu pareja sí que tienes una vinculación bastante importante. Depende. Sí que es verdad que por lo general se entiende que por la ley de la naturaleza esa vinculación, esa relación debe ser más fuerte, incluso se acepta menos el que fallezca un hijo o una hija a que fallezca otra persona más adulta dentro de la familia. O incluso cuando son hijos adultos también, o sea, de padres ya más mayores y que han perdido hijos, da igual, es tu hijo, para ti sigue siendo tu niño y tu niña. Tú, junto con una compañera enfermera del Hospital Materno Insular de aquí de Las Palmas, Caridad Caballero, pues son cofundadoras de un proyecto, desde mi punto de vista, muy bonito, que se llama Pulseras Blancas.
Sí. ¿En qué consiste realmente ese proyecto? Pues Pulseras Blancas es... Pues nada, nuestro hijo. Sabía que me ibas a contestar eso. Sí. Bueno, Pulseras Blancas es un grupo maravilloso de padres y madres en duelo. Precisamente han perdido sus hijos y llevamos 4 años. Surgió desde nuestra relación profesional. Nos conocimos Caridad y yo trabajando conjuntamente en la planta de oncopediatría del materno, y desde ahí vimos la necesidad de que algunos padres y madres, cuando perdían hijos en esta planta, necesitaban un espacio aséptico, es decir, fuera del hospital y fuera de aquellas asociaciones que lo hacen muy bien. Está Pequeño Valiente, está la Fundación Alejandro da Silva, la Asociación Española contra el Cáncer, pero sí que es verdad que ellos les acompañan muchas veces durante todo el proceso de enfermedad, y también tienen el servicio de acompañarles durante el proceso de duelo, pero algunos padres y madres generan un rechazo tanto al espacio hospitalario como al espacio de estas asociaciones y a los profesionales que le han acompañado en este proceso. Quizás por el mismo dolor, a lo mejor. Claro, muchas veces, no todos, hay otros que no, que se vinculan muchísimo más, depende. Entonces nosotros lo que hicimos fue acoger a aquellos que así lo necesitaban y formamos un grupo, no somos ni siquiera una asociación, un grupo abierto, libre, que hemos estado quedando durante 4 años, sí que lógicamente han pasado distintos padres ya por aquí. Empezamos con estos padres del materno, pero luego ya pues se fue añadiendo gente que se iba enterando de que existíamos, de que hacíamos las reuniones los sábados por la mañana, y bueno, hemos atendido en estos 4 años a 25 familias aproximadamente. Son bastantes familias. Me gusta que hables de apoyo, que es lo que estamos aquí tratando. Apoyar a estas personas en este proceso de duelo, porque también, y tú me has corregido ya en esta propia entrevista, a veces intentamos ayudar a la otra persona que tenemos enfrente, como lo que yo te acabo de decir, por ejemplo, de agarrarle la mano, y tú me dices, pues eso puede ser un error. A veces intentamos ayudar y cometemos más errores que aciertos. Claro. Tanto yo como cualquier familiar cuando está cerca de una persona con una pérdida, sí, ¿no? es importante preguntar a la otra persona y sobre todo ser comedidos a veces en ese rescate o en esa ayuda que queremos dar, porque a veces es más una necesidad relacional nuestra que lo que realmente la persona necesita en duelo. Entonces, importante también indagar, escucharle, preguntarle directamente. A veces simplemente es preguntar con una buena forma, un buen acercamiento. Lo que pasa es que nos da miedo preguntar, Pedro. Hay veces que nos da miedo porque tememos, a ver, en general, nuestro propio manejo del dolor, si tenemos reticencias, nos da miedo luego preguntar a la otra persona que está en duelo porque tememos que, uy, a ver si se va a poner a llorar más o se va a poner peor o le da un yuyu y después ¿cómo lo contengo yo? ¿Qué le voy a hacer? Que nos puede doler a nosotros mismos, ¿no? Claro, pero entonces ahí sí que ya tenemos que trabajarnos nosotros como profesionales de la salud. No, me refiero incluso a un familiar. Incluso los familiares, aprender a manejar un poco, por eso hablo de aprender a manejar y a saber qué tipo de ayuda necesitamos en qué momento. Yo te dije lo de la mano, repito, pero ¿qué otros errores se suelen cometer con frecuencia en ese acompañamiento o intención de acompañamiento? Bueno, como la mano es algo tan gráfico también como que rompen a llorar y, bueno, en el grupo de duelo se da mucho, esto ya lo hemos ido corrigiendo y ya nuestros papás y nuestras mamás saben que si alguien está en sus minutos donde está expresando y contando su experiencia y rompe a llorar, simplemente dejamos que llore sin problema ninguno y nosotros nos mantenemos, no es frialdad, nos mantenemos en la escucha, en la presencia serena de acoger el dolor del otro y darle el espacio que necesita, la intimidad que necesita. Al final ya nos achuchamos todos, nos abrazamos, acogemos esas lágrimas y ese dolor, pero en ese momento la persona necesita, cuando está contando la experiencia, necesita expresarlo. Es habitual, o yo por lo menos lo digo muchísimas veces, es normal que te sientas así, además en plan un poco despectivo. Claro. Ahí ya estamos interrumpiendo esa escucha, ¿no?, de alguna forma. Y dando un mensaje muchas veces erróneo y que hiere mucho a las personas en duelo. Igual, que no la están escuchando. Claro, porque está dando consejos libres, o sea,
de estos de mercadillo, vamos, es a lo que estamos habituados. Se hace desde muy buena intención muchas veces el darle un consejo a la otra persona para que se sienta mejor, pero sí que es verdad que ahí sí que no estás generando ni empatía ni estás en sintonía con la otra persona, porque lo que has hecho es de manera rápida dar un consejo para que la otra persona, intentando que la otra persona se alivie. Pero ¿qué es lo que quieres aliviar? Quieres aliviarte tú porque estás escuchando algo que te está expresando la otra persona que a ti te llega y tú no sabes manejar. Claro. Y te apremia y también te encoge. Entonces hay que tener cuidado muchas veces con las palabras que le decimos. Es preferible un silencio y una presencia a unas palabras bonitas, que creemos que son bonitas. Y pueden estar equivocadas. Sí, porque la otra persona muchas veces está más sensible si cabe y le pueden llegar a herir. Nuria, esto es un tema largo, te invitaremos nuevamente en otro programa, porque el tiempo de televisión ya sabes que es cortito, pero no me quiero despedir de ti sin ver un vídeo que hemos preparado con vuestra ayuda y con algunos padres y madres que han perdido a sus hijos. ¿Y qué te parece si vemos ese pequeño vídeo de Pulsera Blanca? Yo encantada, y desde aquí les mando un abrazo muy grande a nuestros papás y nuestras mamás de Pulseras Blancas, porque vamos, son unos valientes. A los que han podido colaborar en el vídeo, porque más digo, han podido, sí, porque sí, algunos sí, desde su todavía interior no pueden. Sí, sí, están aquí los que han querido estar, los que están también en integración y aceptación, o sea que están los que tienen que estar. Muchísimas gracias, feliz Navidad, ¿y qué te parece si lo vemos? Muy bien, gracias Pedro. Hola, mi nombre es Nuria Vega, soy psicóloga, especialista en trauma, pérdida y duelo, y hace 4 años, junto a mi compañera Caridad Caballero, enfermera del materno infantil de la planta de oncopediatría, formamos lo que es el grupo de padres y madres en duelo de Las Palmas de Gran Canaria, que se denomina Pulseras Blancas. En este día de hoy estamos en este paraje maravilloso que es la finca de Osorio, en Teror, en la isla de Gran Canaria, celebrando nuestra tercera plantación anual de árboles del recuerdo, y también hemos querido propiciar pues, un encuentro entre familias y hacer esta grabación de testimonios que van a escuchar, ya que hace 4 años comenzamos a hacer una charla para ayudar a las familias, en general a las personas que así lo necesiten, que han tenido pérdidas significativas, a sobrellevar pues, su dolor en las fechas especiales, en este caso en fechas navideñas. Las fechas especiales realmente es que mi familia, con mi hijo, no las tocábamos, no las hablábamos, ni él podía ni yo tampoco. Pero ahora sí, ahora yo hablo del tema, él no me dice mamá cállate o no quiero hablar del tema, yo lo hablo, él contesta y la verdad es que hablamos pues, normalmente, y con mi nieta pues le recuerdo constantemente a su tía y ella pues también, bueno, pues está todo lo que ella ve y yo le digo esto es de Cristina, todo lo quiere la niña. Entonces es un tema porque entre los tres lo llevamos muy bien ahora. No, mis fechas especiales siempre las vivía más bien ocultando lo que me pasaba realmente, y con mi familia y eso disimulaba mi dolor, ¿sabe? Aparentaba que no sufría y para no hacerles sufrir a ellos, y en realidad no las vivía como tenía que vivirlas. Las navidades no separarnos, malo. Que celebramos la Navidad poniéndole cosas y siempre yo antes de irme a dormir rezo al lado de su cuna. Yo antes, por ejemplo, las fechas las llevaba muy mal porque incluso las olvidaba, no me gustaba recordarlas porque me hacían muchísimo daño, pero ahora las acepto, hablo del tema y lo llevo siempre conmigo, pero la verdad es que puedo resistirlo. Tengo mucho dolor y una pena enorme por no tener a mi hijo conmigo, y que vivo el día a día y yo soy feliz porque yo soy feliz.
y sé que lo tengo de otra forma, pero lo echo mucho de menos. Fue un golpe muy duro por la forma que se fue para Tamadaba, se fue un sábado, no se apareció hasta el viernes siguiente. Aquello fue una semana muy dura, que es imposible olvidar. Tanto su hermano como yo, que somos los que estábamos aquí más cercanos, porque yo familia no tengo ninguna. Bueno, cuando Pedro se fue, ¿no? Como para otras madres o mujeres que pierden a sus maridos o hermanos que pierden a sus hermanos, tenemos que pasar el momento duro. No sé si es duro, es otra cosa que no tiene nombre, y luego afortunadamente se puede ir superando. Cuando falleció Unai, el primer año no hicimos nada, nos lo pasamos en casita. Irinei era pequeñito cuando se fue Unai. Tenía 2 años. 8 meses. Tenía 8 meses cuando se fue Unai, y el primer año no hicimos nada. Él lo pasó en casa de los abuelos porque yo no me sentía fuerte para hacerlo. Y a los 3 años de haberse ido, pues sí, lo celebramos, lo disfrutamos con él, viviéndolo siempre con él. Siempre está en nuestras vidas, siempre está junto con nosotros, y nosotros decimos que Unai no está en el cielo, pero siempre cerca de nosotros. Siempre cerca de nosotros, protegemos. Yo no sé si es porque yo me he aferrado a una cosa, a un animalito muy simple, pero que a mí cuando lo veo me da muchísima alegría y mucha paz, y son las mariposas. Y yo cuando veo esa mariposa como esta mañana, a mí ya me dio muchísima paz y muchísima alegría, porque sé que ella siempre está conmigo. Bueno, yo hago una vida bien, soy feliz, tengo mi pena, pero yo soy muy feliz. Sé que mi hijo, de donde está, siempre está a mi lado, y yo lo noto y lo siento y sé que está ahí, y es el que me da mucha fuerza para seguir viviendo y bien. Que el amor lo puede todo, puede con las depresiones, puede con todo. ¿Qué cuesta? Cuesta. Una vez, voy a contar otra cosa que yo siempre la cuento, no sé, a amigas así, cuando vi un programa hace muchísimos años, yo ni estaba embarazada ni pensamiento, estaba estudiando. Y un programa con personas que habían perdido seres queridos, y había una chica que en un accidente de tráfico había perdido su marido y sus 3 hijos. Ella se quedó en coma, y cuando despertó del coma pues se encontró con eso, ¿no? Y contaba su experiencia un poco como ahora, que lo había pasado fatal, bueno, todo lo que conlleva eso, y que después de 5 años se volvía a sentir un poco mal, porque se había dado cuenta que podía seguir, o sea, que se podía superar. ¿Qué le puedes decir? Bueno, que cuando se le mueren no se pongan tristes, porque es mejor que estén en el cielo bien que en la tierra sufriendo.